izquierdo. Entonces sabemos que esta hipertensión probablemente es secundaria a alguna patología renal, entonces lo estudian, ¿no? Le solicitan varios estudios. Y una de ellas es la arteriografía. Miren este estudio bonito. Inyectan contraste y miren, en esta zona tortuosa de la arteria renal. ¿Ok? Entonces hay una lesión de displasia fibromuscular y aquí en el artículo reporta que tiene en clásica en collar de cuentas y evidentemente, miren, como si fuera una vasculitis, es una displasia fibromuscular donde muestra estenosis y dilataciones postestenóticas de la arteria renal derecha. Este es de la derecha. Y unas estenosis leves, dilataciones de la arteria del riñón izquierdo. Miren en la B, lo que hace el radiólogo intervencionista, abre, ¿no? Inyecta y infla este baloncito para dilatar esta arteria. Y este es en la imagen ya postdilatada, donde se ve todo el contraste. Entonces sabíamos, bueno, hay algo, ¿no? Sabían que tiene una enfermedad renovascular, ¿ok? No quería poner muchos datos para no alargar el tema, pero ya sí podemos ir encontrando. Ahora, otra causa secundaria de hipertensión es el hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Ustedes saben que la aldosterona, ¿no? La aldosterona se sintetiza en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, histofisiopatológicamente, tiene una corteza y tiene una médula. Permítanme un ratito, que es del hospital. Ok, ya está. No pasa nada. Ya. Entonces, dentro de la corteza habíamos visto que la zona glomerular, fascicular, reticular, la zona glomerular sintetiza la aldosterona. La aldosterona, ¿cuál era la función, doctores? ¿Qué función tiene la aldosterona? Retiene sodio, excreta potasio y hidrogeniones. Eso, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya esta glándula suprarrenal, ya sea por un tumorcito, ¿no ve? O sea, una adenoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal, produce aldosterona. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué deberíamos tener en el paciente? Hipernatremia con hipocalemia por la pérdida de hidrogeniones, una acidosis metabólica. Eso deberíamos de tener, ¿ok? Y eso es lo que pasa. En el hiperaldosteronismo, puede ser por adenoma o puede ser por hiperplasia suprarrenal. ¿Cómo vamos a sospechar? Paciente con hipertensión de difícil tratamiento, hipocalemia espontánea y alcalosis metabólica, ¿ok? Entonces, ustedes ven en un paciente con presión alta, te llega a tu consulta, ¿ok? O pides en el hospital, tiene potasio bajo y le haces gasometría y evidencias alcalosis metabólica, le solicitas la relación aldosterona-renina y confirmas con el test de supresión. Dices, este paciente tiene hiperaldosteronismo. Esto ya es endocrino, ¿no? En el gran mundo de la endocrinología. Y si es adenoma, pues será cirugía. Y si es hiperplasia, serán antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Para esto, a ver, vamos a destacar que el hiperaldosteronismo puede estar una prevalencia menos del 2% y en pacientes hipertensos puede subir al 15%. ¿Ok? ¿En quiénes vamos a sospechar hiperaldosteronismo? En todo paciente resistente al tratamiento. Y el diagnóstico se hace con una proporción, una diferencia entre la aldosterona y la renina. Y pues para esto se debe interrumpir 4 o 6 semanas antes los medicamentos antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Ahora, el diagnóstico se puede, en adenoma, tiende a mostrar altas concentraciones de aldosterona, sobre todo por la mañana. En tanto, los pacientes con hiperplasia tienden a incrementar en la bipedestación. Esto ya es endocrino puro, ¿no? Esto ya es para un residente que ya haya realizado medicina interna y esté realizando endocrinología. En algunos casos, por ejemplo, no me acuerdo en qué serie, se identifica, ¿no es cierto?, un incidentaloma en la glándula suprarrenal, pero es porque estaban viendo, por ejemplo, la resonancia magnética de columna, de repente les identifican tumores en la suprarrenal, ¿no? Eso en cuanto... Ahora, si es adenoma, un tumorcito, pues cirugía, ¿es cierto? Ahora, si es hiperplasia, el manejo es con antagonistas de la aldosterona, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver un caso clínico para ver en la vida
real cómo se presenta el hiperaldosteronismo primario. A ver, vamos a ver acá, tratar de ver PubMed. Vamos a ver en la vida real cómo han ingresado el hiperaldosteronismo primario. A ver, hiperaldos, ahí está, hiperaldosteronismo. Vamos a poner acá, vamos a buscar, vamos a search, buscar. Simplemente queremos, miren, 29 casos a nivel mundial. Entonces, no es tan frecuente, ¿no es cierto? Miren, 29 casos de hiperaldosteronismo primario. Entonces, miren, este está con síndrome de Bartter. Esto parece que es un artículo alemán. Ok, de luego hiperaldosteronismo con rabdomiólisis. Case report, este está bien. A ver, veamos este caso, a ver. Muy bien. Miren este hiperaldosteronismo. Vamos a ver si es que en realidad vino con hipocalemia y alcalosis metabólica. A veces no siempre llegan así. Miren, informamos de un caso de un paciente chino, dicen, de 54 años de edad, vino con debilidad. Ah, perfecto. ¿Por qué es la debilidad? Por la hipocalemia, ¿ok? Bueno, como ya sabemos, aquí habrá que buscar, ¿no? Pero tiene debilidad, que cuadra. El último año fue ingresado por una fractura repentina de extremidad. El diagnóstico fue al final, dice hiperaldosteronismo, acompañado de hipocalémica, dice rabdomiólisis. Revisar literatura china e inglesa relacionada, observaron que muy pocos casos desde el año 78, ¿ok? Entonces veremos aquí un poquito más que cómo ha llegado el caso, presentación del caso, sobre todo queremos ver el potasio. Aquí veamos los resultados de electrolitos. Miren, el potasio, miren, 1.8, wow, bajísimo, ¿no? Bajísimo, 1.8, y un sodio de 151, cuadra, ¿verdad? Porque absorbe sodio, entonces hay retención de sodio y hay hipocalemia. La función hepática revelaron bilirrubina de 29, wow. Aminotransferasa de 49, se administraron suplementos de potasio, monitorización de potasio, que más, debido a la necesidad del tratamiento adicional de hipocalemia, el paciente fue ingresado a nuestro departamento. Desde inicio los síntomas, aquí deberían de haber reportado la gasometría, ¿no? El paciente tiene antecedente de hipertensión de 3 años, 160-100, recibe tratamiento con amlodipino, valsartán, hidroclorotiazida, y ahí está el manejo, ¿ok? Entonces, y así para ir retroalimentando. Perfecto. Entonces, claramente, el hiperaldosteronismo. Muy bien. Ahora sí, les toca hacer el resumen, doctores. Ese va a ser el último resumen. ¿De qué se trata el hiperaldosteronismo? Etiología, fisiopatología, diagnóstico y el tratamiento. Así fácil. Les escucho. El hiperaldosteronismo primario es la producción autónoma de las suprarrenales de aldosterona. Se presenta clínicamente con hipernatremia, hipocalemia y acidosis metabólica. El diagnóstico se realiza mediante test de supresión y la relación aldosterona-renina, los cuales confirmarían nuestro diagnóstico. Y se tendría que sospechar de hiperaldosteronismo primario en hipertensiones fármacos-resistentes. El tratamiento bien será ir a la causa del hiperaldosteronismo. Si es una hiperplasia de las suprarrenales, será el tratamiento médico, pero si es un adenoma o un tumor lo que lo causa, el tratamiento será quirúrgico. Excelente, doctora. Muy bien. Nada más una cosita. ¿Es alcalosis metabólica o es acidosis metabólica? Alcalosis, perdón, porque hay pérdida de hidrogenio, ¿verdad? Exacto. Muy bien, doctorita. Esa es la clave. Así. El por qué tiene alcalosis, porque pierde hidrogeniones. ¿Por qué tiene hipernatremia? Porque como funciona la aldosterona, jala sodio. Eso, a eso queremos llegar, doctores, a que no solo memoricen, sino analicen la fisiología, la fisiopatología, el diagnóstico del tratamiento. Excelente, muy bien, doctores. Bueno, vámonos ahora al Cushing, ¿no?
El Cushing, ustedes saben que no es nada más que el aumento de la producción excesiva del cortisol. Este cortisol puede ser estimulada ya sea por la ACTH, sea dependiente de la ACTH o no sea dependiente. Este ACTH puede venir de un tumor hipofisiario, un adenoma de hipófisis o una neoplasia, por ejemplo el cáncer de pulmón de células pequeñas que sintetiza ACTH para neoplásico y estimula a la glándula suprarrenal para que produzca mayor cantidad de cortisol. Y en estos pacientes que tienen síndrome de Cushing, la hipertensión es frecuente, miren, el 75 al 80%. ¿Y el diagnóstico cómo se realiza? Midiendo los niveles de cortisol en orina o en orina de 24 horas y con la prueba de supresión nocturna, la dexametasona, ¿ok? Con dos cosas. Muy bien, entonces si vemos si es un tumor, se trata el tumor, ¿no? Si es una neoplasia ectópica por un cáncer, se trata el cáncer, ¿ok? Dependiendo cuál es la causa, se realizará el tratamiento, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra causa secundaria es el feucromocitoma. También hay un caso clínico en estas series, ¿no? En IR, el Dr. House, hay casos clínicos de pacientes que han tenido feucromocitomas. ¿Qué es el feucromocitoma? Los feucromocitomas son tumores que están en la médula suprarrenal. Ustedes saben que está ahí el riñón, por encima está la suprarrenal, y esta suprarrenal tiene una corteza, tiene una médula. Ustedes saben que la médula están los cromófobos, las células cromófilas, ¿no? Entonces estas sintetizan las catecolaminas. ¿Qué catecolaminas? La que ustedes se imaginen, la adrena, la nora, la dopa, todas estas catecolaminas. Entonces ustedes saben que la adrenalina es un gran vasoconstrictor y estos suelen sintetizar impulsos. Entonces, ¿qué es el feucromocitoma? Son tumores de la médula suprarrenal que sintetizan catecolaminas de manera indebida por un tumor. Causa hipertensión en un 0.05% y el diagnóstico se la realiza midiendo las catecolaminas tanto en orina como en plasma. Una vez que se identifica, se hace el diagnóstico, estas catecolaminas son altas, el tratamiento es quirúrgico. Como ustedes verán, ya no va a tener hipertensión. Además, estos feucromocitomas están asociadas a crisis hipertensivas. Esto ya han preguntado en Brasil, ya han preguntado en México, han preguntado en los Estados Unidos qué tipo de hipertensión arterial secundaria están asociadas a crisis hipertensiva. Eso nótese por favor en su resumen, los feucromocitomas. Estos feucromocitomas están en las suprarrenales o por los paraganglios también son sintetizadas. El diagnóstico son las metanefrinas plasmáticas o en orina o resonancia de dónde. ¿A quién vamos a tomar? A la glándula suprarrenal, ¿ok? El tratamiento es cirugía tras bloqueo alfa-adrenérgico. Excelente. El síndrome metabólico ya lo dominan perfectamente. Ahora, ¿qué otras comorbilidades más tienen estos pacientes? El síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿En quiénes vamos a sospechar? Pacientes que tienen ronquidos, pacientes que tienen hipertensión resistente y roncan por las noches o al dormir al acostarse, sospechamos que pudiera tener un apnea del sueño. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que hay una hipoxia intermitente. Entonces dice el corazón y el cerebro, me falta oxígeno, voy a liberar catecolaminas leves y voy a activar el sistema nervioso simpático, por ende voy a activar la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca es una variable, es una determinante del gasto cardíaco para elevar la presión arterial. ¿Okay? Entonces, paciente con hipertensión resistente, tiene ronquidos, probablemente tenga una apnea obstructiva del sueño. Pregunta para ustedes, ¿qué especialidad trata la apnea obstructiva del sueño? ¿Qué especialidad trata? Podrían ser los neumólogos y los anestesiólogos. Los neumólogos. ¿Saben por qué? Dentro de la neumología, después de ser medicina interna, luego de hacer neumología, hay una alta especialidad, un fellowship, que es trastornos del sueño. Y es todo un mundo. ¿Ok? Y dentro del trastorno del sueño está esto, ¿no? Porque los neumólogos manejan esto, es ventilación mecánica no invasiva, el CPAP o BiPAP, estos aparatitos.
les dan presión positiva de la vía aérea. Entonces con esto tratan, entonces hay que calcular qué tipo. Primero se hace una polisomnografía, que es un aparatito igual que el electrocardiógrafo, una polisomnografía para ver qué trastorno del sueño tiene, y eso lo evalúa el neumólogo, mejor si tiene una alta estabilidad, ¿ok? Entonces esos pacientes los manejan el famoso CPAP. El tratamiento es esto, es CPAP, que es presión positiva continua de la vía aérea. Eso significa CPAP, ¿ok? Entonces tratamos el ronquido, el trastorno del sueño, obviamente va a bajar la presión arterial y es frecuente. Esto es frecuente en todo nuestro país y más aún en la altitud, porque muchos de estos pacientes están acompañados de eritrocitosis. Van a ver en Oruro, La Paz, Potosí, pacientes rojos y roncan. Entonces habíamos visto en fisiología el aumento de hemoglobina eritrocitos hace más viscosa la sangre. Ay, ¿qué está pasando? Es más viscosa la sangre y pues disminuye la perfusión hacia el cerebro, ¿no? Entonces estos pacientes se duermen en el día, se sienten cansados, comienzan a roncar. Es terrible, ¿no? Es terrible la enfermedad, por eso siempre es bueno diagnosticar otras comorbilidades y pues hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿ok? Esto ya es más de pediatría, esto es cardiopedia, ¿ok? Esta cardiopedia vienen pacientes hipertensos jóvenes, niños en pediatría. Entonces le toman la presión arterial de un lado del brazo derecho y otro del brazo izquierdo y hay diferencias en esta presión arterial. Entonces, porque hay una coartación. Miren, esta es la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. Miren este estrechamiento de la aorta. Entonces genera, ¿no? Acá a este lado puede tener buena presión arterial, pero a este lado baja presión arterial. Entonces el tratamiento es quirúrgico, intervencionista, por el cardiopedia, intervencionista. Entonces ingresa por cateterismo cardíaco, infla el balón y comienza a dilatar esta coartación. Están asociados al síndrome de Turner. El estrechamiento o coartación de la aorta es la causa cardiovascular más frecuente de hipertensión. Hay diferencia de pulsos porque está coartado. Diagnóstico se hace con ecocardiografía o angiografía, angiotomografía, angioresonancia, y el tratamiento es quirúrgico o con intervención cardíaca, ¿vale? Después hay otras causas. Por ejemplo, siempre había una pescadita cuando pues estaba de R3 o en la parte de medicina interna. ¿Cuál produce hipertensión? ¿El hipertiroidismo o el hipotiroidismo? Entonces la mayoría contestaba el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo estimula el sistema adrenérgico simpático, por ende aumenta la frecuencia cardíaca y puede aumentar la presión arterial, es lógico. Entonces el hipertiroidismo genera hipertensión sistólica, mientras que el hipotiroidismo genera hipertensión arterial diastólica, es decir, con disminución de presión de pulso. Ahora, miren este dato, doctores. Es la única, yo diría, bueno, una de las más preguntadas, o como pescaditas. ¿Cuál es la causa de hipertensión arterial diastólica? Que hace muchos pierden. Entonces ahí la respuesta es el hipotiroidismo, ¿vale? Pues hay otras, por ejemplo la acromegalia, el hiperparatiroidismo, la hipercalcemia pueden producir también hipertensión arterial. La preeclampsia, fármacos, ¿no? Los pacientes que consumen muchos AINES, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, tienen tendencia a ser hipertensión por la desregulación de la presión arterial, porque inhiben la síntesis del COX y las prostaglandinas y demás, los antiinflamatorios. Anticonceptivos, los esteroides, ni qué decir, la cocaína, las anfetaminas, el regaliz, producen hipertensión arterial. Entonces, cuando te llega un paciente con presión alta, lo más frecuente es que le preguntes qué medicamentos toma, sospechar problema renal, problema corazón, ¿no es cierto? Problemas de potasio, alcalosis, y abordarlo si no tiene esas causas, ¿ok? Y pues sabemos que todo paciente hipertenso va a terminar en hemodiálisis, va a terminar infartado,
va a terminar con embolia o con enfermedad arterial periférica, pues eso va a ser tu paciente 3 años, 5 años o en 10 años siempre, ¿ok? Entonces, si un paciente no está tratado, va a llegar a todas esas especialidades y subespecialidades, ¿ok? Después el libro de Harrison nos muestra las formas mendelianas de hipertensión. Estas ya son nivel endocrino, ¿ok? Esto es muy detallado el caso clínico, pero es muy infrecuente. Yo la verdad nunca he visto un síndrome de Liddle, una deficiencia de 11-beta-hidroxilasa. Probablemente los endocrinólogos, la doctora que da clases en el curso es una médico internista endocrinóloga con alta especialidad en tiroides y seguramente les va a hablar de trastornos, casos de tiroides y también de algo de suprarrenal. Entonces aquí esto es un poco más de memoria. ¿Qué quisiera que memoricen para el examen? Lo más frecuente, ¿cuál es? La deficiencia de alfa-hidroxilasa y probablemente la nefropatía poliquística. ¿Por qué? La alfa-hidroxilasa es un trastorno recesivo autosómico. Es predominantemente en varones, se puede presentar en varones con pseudohermafroditismo y en mujeres con amenorrea primaria. Entonces el motivo de consulta en endocrino. Eso es lo más frecuente y pueden estar asociadas a hipertensión. Después tenemos otras enfermedades, ¿no? Que ya habíamos comentado de estos trastornos. Ahora, ¿a qué se refiere con hipertensión monógena? Es cuando hay una alteración genética en una enzima y genera hipertensión. De todas estas, la que sí me gustaría que memoricen y anoten en su resumen es la 17-alfa-hidroxilasa. Aún así, este tipo de preguntas es nivel endocrinología. Entonces, cuando hay deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa, disminuye la síntesis de hormonas sexuales y de cortisol. Entonces, se crean estos hermafroditismos. Entonces, y están acompañados de hipertensión. Esta hipertensión puede estar asociada a hipocalemias por la mayor estimulación de mineralocorticoides, en este caso, aldosterona. Este es el esquema que en bioquímica alguna vez hemos memorizado, sus fórmulas, sus tablas, sus enzimas, sobre todo para ver estas características. Entonces puede haber deficiencia de la 21-hidroxilasa, 11-beta-hidroxilasa. El punto es que se va a alterar la síntesis de aldosterona y cortisona y esto puede estar asociado a hipertensión, ¿ok? Entonces, otro resumen de la 11-beta-hidroxilasa es la que nos genera el síndrome suprarrenogenital, el que se caracteriza por retención de sodio. Entonces, esto genera volumen y esto genera hipertensión. Esto provoca por la disminución de la síntesis del colesterol y el aumento de mineralocorticoides que correlaciona con el aumento de la cantidad del sodio. En la forma grave, desde la etapa neonatal puede existir virilización, genitales ambiguos, por eso los papás se asustan y los llevan al endocrino pediatra para ver que se trata de alguna alteración hormonal. Puede ser también heredado o adquirido. Si es adquirido, puede ser por el regaliz, que es clásica pregunta de los trastornos de virilización. Y el síndrome de Liddle, esto es el síndrome de Bartter y el síndrome de Liddle, les gusta preguntar en exámenes complejos. Esto vi frecuentemente en los Estados Unidos, ¿no? O sea, como pregunta, ¿cuál es el trastorno del síndrome de Liddle? Esta es una activación de los canales de sodio sensibles a la amilorida en el riñón, específicamente en el túbulo distal. Se acompaña de hipernatremia e hipertensión. ¿Cuál es el tratamiento? La amilorida, porque bloquea específicamente. Entonces, eso con relación. Hipertensión exacerbada en el embarazo puede ser por activación del receptor de mineralocorticoides, específicamente por la progesterona. ¿Ok? Muy bien, doctores. Ahora es su turno de ustedes. 20 segundos para las respuestas y voy a ir comentando sobre todo el porqué de la respuesta. Pueden participar en el chat, por favor.
A ver, doctores, siempre analicen la pregunta. ¿Por qué no están contestando la C? Y algunos la... A ver, hombre, paciente en La Paz, 42 años tiene. Todo importa, si es mujer, joven, adulto, todo importa. 42 años, con antecedente de proteinuria persistente. Hasta allí es una glomerulopatía. Glomerulopatía. Hasta allí, porque tiene proteinuria. Tiene creatinina elevada, listo, hasta allí es crónico, ¿ok? Tiene una lesión crónica, tiene una, no sé si es una enfermedad renal crónica o es una lesión renal aguda o es una enfermedad renal crónica reagudizada, pero tiene creatinina elevada. El motivo de consulta es hipertensión 170, 105, súper elevada. El examen físico tiene edemas. ¿Por qué tiene edema? Por la proteinuria, ¿no? Siempre correlaciones. ¿Por qué tiene edema? Miembros por la proteinuria. Porque no me está diciendo elefantiasis, falla cardíaca, cirrosis, hipoalbuminemia. No. Correlación en doctores. Retinopatía hipertensiva, ok. Y soplo en flancos. No me dicen abdomen, dice flancos. Entonces no pueden ponerle pues estenosis. ¿No ven? Sedimento urinario, cilindros. Otra vez me están dando dato de que está mal el glomérulo. El glomérulo. Tiene proteinuria más de 1 gramo. Otra vez el glomérulo. Les está gritando ahí el glomérulo. No tiene rango nefrótico, está en rango no nefrótico. Ya hemos visto cuándo es macroalbuminuria, microalbuminuria, ya vimos la anterior clase. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hiperaldosterona? ¿Acaso tiene hipernatremia, tiene hipocalemia, tiene alcalos metabólicos? Esto no va. Estenosis de arteria renal, donde dice que tiene un soplo en abdomen, que tiene una angiografía que se ve una estrechez. Tienen que analizar, doctores. Feocromocitoma está bien, creo que nadie ha contestado. No dice metanefrinas, crisis hipertensiva, no habla de médula suprarrenal. Ok, nadie ha contestado. Hiperplasia suprarrenal, lo mismo es con el hiperaldosteronismo, casi tiene la misma presentación. Hipocalemia con alcalosis metabólica. Así que, doctores, tengan cuidado, por favor, analicen. Por eso es importante repasar fisiología, farmacología. ¿Ok? A ver, veamos cómo les va con esta. Doctor, buenas noches. Dale, doctor, escucho. Hay un compañero que me está escribiendo que está en sala de esperas. Si le pueden aceptar, por favor, me dice. Buenas noches, disculpe ahorita yo. Ya, gracias. Ahorita vamos a ver.
Gracias. Ok, bueno, a ver, vamos. Inciso A. Creo que está fácil, ¿no? Creo que no necesita explicación este. Perfecto, muy bien, doctores. Muy bien. Hipertensión de difícil control, antecedente de enfermedad vascular periférica. Perfecto. Presenta soplo abdominal, ok, soplo abdominal. Dice, ok, algo, hay una estrechez que está generando ese flujo turbulento. ¿Okay? Luego existe un deterioro de la función tras iniciar IECAS en la clásica pregunta esto. Lo he visto en muchos países a nivel internacional. Paciente que con tratamiento, con IECA, que eleva la creatinina después de iniciar enalapril, ¿en qué sospecha? Estenosis de la arteria renal. Clásica pregunta es esta. El ecodoppler muestra una estenosis. Aquí ya está la respuesta, ¿no? En la misma pregunta está la respuesta, porque ya nos dice que hay estenosis. ¿Por qué se eleva la presión? Porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si alguien contestó el inciso B, dice hipersecreción autónoma. Eso es adenoma o hiperplasia suprarrenal. No tiene nada que ver con este caso. El volumen de sodio, esto no encaja. Sobrecarga de volumen será falla cardíaca, paciente renal crónico, ¿no? Exceso de catecolaminas, feocromocitoma, resistencia a la insulina será síndrome metabólico, etc. Entonces, muy bien, doctores, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Hay una pregunta, creo, por ahí. Dice, ¿por qué es importante la medición diferencial amplia de presión? Medición diferencial. A ver, hay dos términos ahí, que es la presión de pulso o presión diferencial, que es la diferencia entre la presión sistólica, la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Esa es la presión diferencial o presión de pulso. Si tiene una presión sistólica de 120 y tiene una diastólica de 80, la diferencia es 40. Esta es la presión de pulso. Entonces, cuando esta presión de pulso suele estar 60, 70, 80, es que ahí está amplia esta presión de pulso, es porque tiene mucho volumen vascular. Y si está estrecha es porque le falta volumen. Entonces, por eso es importante la presión diferencial o la presión de pulso. ¿Ok? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta.
Excelente, doctores. Muy bien. Aumento de peso centrípeto. Cara redonda, o como algunos libros dicen, cara en luna llena, ¿verdad? Estrías violáceas, debilidad muscular. Aquí nos están gritando que es un síndrome de Cushing. Nos está gritando